La República temprana es una montaña rusa de emociones. Durante estos años pasamos de una calma tensa, una calma aparente, a de repente en un segundo estar al borde de la destrucción. Fuera de las murallas, los vecinos del Lacio siempre están al acecho, y dentro de ellas, la situación social siempre está a falta de un pequeño empujón que lleve a Roma al abismo. Como suele pasar en estos relatos de tiempos turbulentos, de vez en cuando surgen figuras legendarias que se erigen como ejemplo para las futuras generaciones. Y hoy, en Roma Eterna, te voy a hablar de una de ellas. Así que prepara raciones para varios días de campaña porque hoy conocerás la historia de Lucio Quincio Cincinato, el hombre que renunció al poder y que se convirtió en el arquetipo de romano ideal para las generaciones venideras. Comenzamos. Pero antes de adentrarnos en la historia de Cincinato, van a pasar muchas cosas en Roma todavía. Ya sabes que Roma Eterna es un podcast que tiene como intención hacer de la historia de Roma una gran serie en la cual vivamos la historia de Roma desde sus orígenes legendarios hasta su final. Así que de momento, si recuerdas del programa anterior, a Cincinato lo hemos dejado al otro lado del Tíber, medio exiliado en una cabaña, cultivando sus cosillas, y viviendo como podía porque había tenido que vender sus posesiones para pagar la fianza de su hijo Cesón, que había sido detenido por presuntamente matar a una persona mediante tremendo puñetazo. Y ahí se va a quedar de momento. Cincinato, te vas a quedar ahí cultivando tus pepinos, tus verduritas y cuidando de tus bueyes. Estamos en el año 460 y los cónsules son Cayo Claudio y Publio Valerio Publicola. Y teníamos Roma en relativa calma. Los patricios querían llevarse bien con la plebe, los tribunos intentaban, sin éxito, levantar suspicacias contra ellos. Vamos, lo de siempre. Los tribunos seguían intentando que se debatiera la ley que regulara y controlara el poder consular, poniendo la normativa por escrito, pero no lo acababan de conseguir. Pero no solo estaba en calma por el run run de los tribunos ahí chinchando, sino que también estaba en calma porque la gente estaba convencida de que los volscos y los equos reanudarían las hostilidades, que los volscos y los equos no se habían rendido. Esa guerra era casi tradición ya. Cada verano a tortas con los vecinos. Era la Tortazos Fest del Lacio de cada año. Pero Roma no puede estar en calma mucho tiempo. Ya sabes que aquí no hay lugar para el descanso. Y mientras la gente iba viviendo su vida tranquilamente pero en tensión, esperando a ver por dónde iba a saltar la liebre, ya fuera por los tribunos, por los patricios o por los vecinos, de repente ocurrió un suceso gravísimo que requiere especial atención porque podemos sacar cosas muy interesantes. Nos cuentan que un buen día a la mañana se empezó a formar un jaleo tremendo en la zona del Capitolio, la colina del Capitolio. Un montón de gente asustada huyendo de allí, gritando a las armas, gritando que el enemigo estaba dentro de la ciudad. ¿Qué estaba pasando? Pues tanto Tito como Dionisio nos dan la misma versión de los hechos de fondo, pero con detalles diferentes. Ambos coinciden en la base de lo que había sucedido. Un noble sabino llamado Apio Erdonio, junto con sus clientes, un gran número de exiliados y esclavos. Tito dice que en total las fuerzas de Apio Erdonio eran unos 2.500, mientras que Dionisio dice que eran unos 4.000. Flipaos. Habían accedido al Capitolio durante la noche y habían tomado la ciudadela. Y ya la tenemos otra vez liada. Y como suele ser costumbre por mi parte, voy a salirme un poco del relato y voy a intentar ir más allá. Ya sabes, idas de olla copyright de Iván, en las que me encanta empantanarme y en las que no sé hacia dónde voy a salir. Porque, vale, nos cuentan que de repente Apio Erdonio toma el Capitolio y tal, pero ¿quién es este hombre? ¿De dónde ha salido? ¿Qué quiere? Tenemos que ir desgranando los detalles, casi pelando las palabras como si fueran una naranja, para poder comérnoslo de dentro, extrayendo todo el jugo posible. Tenemos a este señor, Apio Erdonio, desde lo alto del Capitolio, al cual supuestamente había accedido durante la noche, exigiendo la liberación de los esclavos y que los exiliados pudieran volver a la ciudad. Tanto Tito como Dionisio nos presentan a Apio Erdonio como un extranjero, un sabino, que viene a Roma a liarla. Pero para ser un enemigo exterior, sus reivindicaciones son muy internas.
un extranjero hostil no va a ir a Roma a pedir la liberación de los esclavos. Irá a saquear, a conquistar, quizá a liberar a prisioneros suyos de su pueblo que hubieran caído en una guerra. Pero las reivindicaciones de Apio Ordonio no se limitaban solo a pedir la liberación de los esclavos. Así que me inclino a pensar que Apio Ordonio fuera sabino, sí, pero no extranjero, fuera de origen sabino pero romano, como por ejemplo los cónsules de ese año, Apio Claudio y Publio Valerio, que eran romanos pero de origen sabino. Y además es poco probable que un ejército de 4.000 hombres se colara sin ser visto por la noche en la colina del Capitolio. Esa gente posiblemente ya vivía en Roma. Aunque Tito Livio y Dionisio nos digan que atacan las murallas, esa gente seguramente ya estuviera ahí de antes. Y otra cosa que llama la atención es lo de los exiliados, porque ¿qué exiliados quería que volvieran? Podía referirse quizá a los exiliados que huían de la esclavitud. Recuerda que estamos en un momento de la historia de Roma en el que la esclavitud todavía no es tan generalizada como en tiempos posteriores, pero la que hay se centra mayormente en los nexi, en los esclavos por deudas, que se veían obligados a huir de la ciudad para escapar de esa esclavitud. En los primeros programas de la República vimos que se originaba la problemática que desencadenó en la secesión de la plebe del Monte Sacro del 494, pero ese problema todavía no se había resuelto. El Estado, el sistema, había creado, supuestamente, te hablo siempre según las fuentes, la figura de los tribunos de la plebe con tal de sofocar cualquier revolución externa del sistema, tenerla controlada, para que no se desmadrara. Pero la situación no se había resuelto. Y por eso tenemos, desde entonces, en cada programa, Iván te da la turra con que la plebe está ahí dando la lata. Al conocer lo que estaba pasando, Tito Livio nos cuenta que los cónsules lo primero que hicieron fue intentar apaciguar los ánimos entre la plebe, y que dudaban si armarla o no. Este es otro detalle muy importante. Si los cónsules tienen miedo a armar a la plebe, significa que no estaban del todo seguros del apoyo de la plebe contra Apio Ordonio. Me inclino a pensar de que en ese momento la República de Roma se enfrentaba a Apio Ordonio, un noble con ideas revolucionarias, que quería acabar con la esclavitud por deudas, acompañado por sus clientes y por esclavos que se hubieran rebelado. Finalmente los cónsules acabaron armando a un número seleccionado cuidadosamente de ciudadanos para montar guardia, y durante esa noche se colocaron puestos de guardia en los lugares estratégicos de la ciudad. Los cónsules no las tenían todas consigo. Y el propio Dionisio de Halicarnaso no tiene claro qué es lo que busca Ordonio. No sabe si quería erigirse como tirano, conseguir la soberanía de Roma para los sabinos o qué es lo que quería. Lo que nos dicen es que amenazó con pedir ayuda a los vecinos, a Equos y Volscos, si no se le hacía caso en sus demandas. Otra razón más que inclina la balanza a pensar que Apio Ordonio fuera romano, aunque de origen sabino. Pero lo que sucedió es que el plan fracasó. El empuje revolucionario se enfrió y ni los esclavos se pasaron a su bando, ni los exiliados regresaron, ni los proscritos ni endeudados le ayudaron, y no le hicieron caso ni los tribunos de la plebe. Según Tito Livio, los cónsules y senadores creían que todo eso era una maniobra de los enemigos, de los vecinos, de los de siempre, y los tribunos a su vez pensaban que era un simulacro, que eso no era un ataque real. Y aquí es donde se diluye la historia, porque es complicado de asumir que un acto tan decidido como es el de tomar el Capitolio, tomar la ciudadela del Capitolio, no fuera secundado por gente que a priori comparte las mismas ambiciones que tú. ¿Tomas el Capitolio y no se te une nadie? Esto es muy raro. ¿Qué está pasando? Lo que posiblemente pasara es que, como ya te comenté en el programa de los patricios y plebeyos, aquí se pusiera de manifiesto la falta de homogeneidad entre la clase plebeya. Los plebeyos como tal no tenían conciencia de clase. Recuerda que plebeyo era todo aquel que no era patricio. Y dentro de la plebe podemos encontrar desde la persona más pobre al plebeyo más rico, que a su vez era propietario de esclavos por deudas, y nunca apoyarían a Apio Ordonio. Tampoco olvides lo que te comentaba antes. Tras la secesión del Monte Sacro del 494, cuando supuestamente se crearon los tribunos de la plebe y se establecieron unas reglas del juego mínimas para que se pudieran tensar las cuerdas del sistema, pero siempre dentro del sistema, y la aparición de Apio Ordonio, todo loco, todo punk,
llamando a la revolución, lo que hacía era pisarle lo fregado a los tribunos de la plebe, con lo que no salieron en su ayuda. Y no solo no le ayudaron, sino que los tribunos de la plebe aprovecharon, según las fuentes, para intentar colar la ley del control de los cónsules en medio de la crisis revolucionaria, ordenando a la gente que dejara los puestos de guardia al convocar una asamblea de la plebe. Esto lo que hizo fue encolerizar a Publio Valerio. Apio Ordonio y sus aliados estaban en el Capitolio, en la colina sagrada, y a los tribunos de la plebe les daba igual. Querían que se votara la ley para controlar a los cónsules. Y Publio Valerio, viendo que la plebe abandonaba los puestos de guardia y se reunía en asamblea, no pudo hacer más que hablar a la multitud, visiblemente enfadado. ¿Qué significa esto, plebeyos? ¿Vais a echar abajo la república? Si no os preocupáis en absoluto por Roma ni por vosotros, al menos respetad a los dioses, prisioneros del enemigo. Júpiter óptimo máximo, Minerva y los demás dioses y diosas están sitiados. ¿Os parece esta una política de un pueblo en sus cabales? Hay una gran cantidad de enemigos no solo murallas adentro, sino en la ciudadela, dominando el foro y la curia, y mientras tanto, aquí se celebra una asamblea en el foro y el senado se encuentra en la curia. Como en plena paz, los senadores exponen sus pareceres y los demás ciudadanos votan. Muy bien, muy bien. ¿No era nuestro deber, el de patricios y plebeyos, cónsules, tribunos, dioses y hombres, tomar las armas en la mano, prestar ayuda, correr al Capitolio, liberar y pacificar aquella augustísima morada de Júpiter? Padre Rómulo, infunde a tu estirpe ese valor tuyo, con el que en otro tiempo recuperaste de manos de estos sabinos la ciudadela que había sido conquistada con dinero. Hazle tomar el mismo camino que tomaste tú como general, que tomó tu ejército. Mira, yo el primero, yo, el cónsul, te seguiré a ti y seguiré tus huellas, en la medida en que siendo un mortal puedo seguir a un dios. Yo empuñaré las armas, igual que os reclamo a vosotros, ciudadanos. Venid conmigo a recuperar el Capitolio. Si alguien se opone a ello, no tendré en cuenta mis poderes como cónsul ni ley sagrada alguna. Sea quien se ponga en mi camino, será tratado como enemigo y mostraré ante él la misma determinación que mi antepasado, de mi mismo nombre, mostró contra los reyes. Parecía que en ese momento se iba a liar pardísima. Pero mágicamente nos cuentan que llegó la noche y la cosa se calmó. Así tal cual, ¿eh? Cayó la noche y se fueron a sus casas. La noche en Roma era peligrosa. Quizá algo de eso influía. La ley no se pudo votar, los enfrentamientos se sofocaron por la oscuridad y durante la noche, supongo, que se sucedieron reuniones en las casas en las que los patricios intentaron convencer a la plebe de que esto no era patricios contra plebeyos, que esto iba más allá. Se estaba atentando ahora mismo contra la república. La clase dominante quería destruir esta revolución de raíz como fuera, de cuajo, y se iba a aprovechar de la heterogeneidad de la plebe. Esta gente no lucha por ti, esta gente no tiene los mismos intereses que tú, porque al contrario que ellos, los patricios sí tenían conciencia de clase. Y eso es algo que vas a ver siempre, siempre. A lo largo de la historia, los poderosos, la clase dominante, sea cual sea, siempre va a tener conciencia de clase y siempre se va a aprovechar de la heterogeneidad, de la falta de unión de la clase que tiene enfrente. En ese aspecto no hemos cambiado nada en absoluto. Si algo estamos viendo a lo largo de los programas de Roma Eterna es que muchas cosas siguen vigentes hoy en día. Nos creemos muy modernos, pero no somos tan modernos como nos creemos. Está todo inventado. No tenían iPhones, pero en estas cosas ya habían vivido muchas cosas de las que nosotros estamos viviendo, hemos vivido y nos quedan por vivir. Aquella misma noche llegaron a la cercana ciudad de Túsculo noticias de lo que estaba ocurriendo en Roma, de la ocupación del Capitolio, de la agitación, de todo. Tenían un sistema de mensajería que eso era 5 estrellas. En ese momento, el mandamás de la ciudad de Túsculo, llamado Lucio Mamilio,
Convocó rápidamente al consejo de la ciudad y se preparó para ayudar a Roma. Porque en ese momento ayudar a Roma era la mejor baza para ganarse la amistad eterna de un pueblo más poderoso que el tuyo. Si ayudas al poderoso en sus peores momentos sin que te lo pida, tenías una ocasión para ganarte su gratitud para siempre. Y ahí Lucio Mamilio fue muy listo, fue muy zorrupio y dijo: vamos allá, vamos a prepararlo todo. Lo preparó todo lo más rápido posible y esa misma noche partió de Túsculo y al alba ya estaba llegando a Roma con su ejército. Al principio los romanos pensaban que eran enemigos, pero a medida que se iban acercando dijeron: ¡ay!, que esta gente son aliados. Les dejaron entrar y fueron recibidos y descendieron en columna hasta el foro. Allí ya estaba formado el cónsul Publio Valerio con un ejército, mientras que el otro cónsul estaba al frente de las guardias de cada una de las puertas. Se habían repartido las tareas. Publio Valerio, haciendo gala de sus dotes oratorias, había convencido a la plebe de que primero arreglaran el follón del Capitolio y después ya resolveríamos el tema de la ley. No te preocupes, yo, Publio Valerio, me comprometo personalmente, honrando mi nombre de Publícola que heredé de mis antepasados, a permitir que el pueblo se reúna en asamblea una vez resuelta esta crisis. Esta excusa ya la hemos oído muchas veces, pero sigue funcionando una y otra vez, sigue funcionando, madre mía. Y así, con la oposición de los tribunos de la plebe, empezó la marcha para recuperar el Capitolio, que seguía en manos de Apio Ordonio y sus clientes. Cuentan que romanos y tusculanos rivalizaban por ver quién tenía el honor de recuperar la ciudadela. Los de Apio Ordonio recibieron el ataque de 2 ejércitos a la vez. Poco a poco las tropas van subiendo. Nos cuentan que, claro, los romanos disparaban flechas, pero como iban de abajo hacia arriba, no tenían fuerza, se quedaban a medias, hacían y bajaban y no tenían apenas fuerza. Y los de arriba iban con todo, les tiraban de todo, piedras, flechas, troncos, de todo. Y en una de esas, antes de que los romanos llegaran a la cima del Capitolio, el cónsul Publio Valerio cae muerto en combate. Tito no nos dice cómo murió, pero Dionisio nos dice que le cayó una piedra enorme encima cuando subía a la fortificación de la ciudadela. Pobre Publio, aplastado por un pedrusco. Publio Volumnio, antiguo cónsul que estaba ahí al lado, vio morir a Publio Valerio, ordenó cubrir el cuerpo y lo que hizo fue ocupar el lugar del cónsul para que las tropas no se vinieran abajo, para que el empuje romano no se detuviera por la caída de su general. Y una vez en la ciudadela, los romanos desatan la matanza. Pánico, gritos, caos, espadazos, sangre por todas partes. Los romanos reconquistaron la ciudadela y el Capitolio y cuando todo se calmó, descubrieron que habían obtenido la victoria con Publio Valerio, su general, muerto. Cuentan que Apio Ordonio era una persona de constitución fuerte, podía ser bien como un mini jefe en un videojuego, empezó a matar soldados ahí a lo loco y, después de una racha de estas de matar a varios soldados, murió acribillado a flechazos. Unos pocos rebeldes fueron capturados vivos, la mayoría de ellos se suicidaron o murieron precipitándose por los acantilados, huyendo de las espadas enemigas. Ese detalle del suicidio nos hace pensar que quizá fueran esclavos. Antes de volver a la esclavitud, imagínate las condiciones de vida, antes de volver a la esclavitud, me mato. Los que quedaron vivos corrieron distinta suerte dependiendo si eran libres o esclavos. Los libres fueron decapitados y los esclavos fueron crucificados. Roma dio las gracias solemnemente a Túsculo y a Lucio Mamilio, que después, como premio, obtendría la ciudadanía romana. El Capitolio fue limpiado y purificado, y cuentan que los plebeyos fueron a casa del cónsul fallecido, Publio Valerio, a depositar un cuarto de as cada uno para que sus funerales tuviesen la mayor pompa posible. Las fuentes no dicen nada de los funerales de Publio Valerio, así que la ciudad vuelve a estar en paz, se restablece el orden y
Pasado este episodio bastante curioso, bastante desconocido de la historia de Roma, una intentona revolucionaria a manos de Apio Ordonio, al menos yo estoy convencido de que lo fue, un episodio que nos permite asomarnos una vez más a ese conflicto social eterno que posiblemente existiera durante esta época, los tribunos presionaban a los patricios para que cumpliesen la palabra dada por el fallecido Publio Valerio. Presionaban a Cayo Claudio para que permitiese debatir la ley en asamblea. Pero Cayo Claudio se hacía el loco. Era un crack. Cayo Claudio era un crack regateando, era Ronaldinho. Unas veces decía que no se podía debatir, que no se podía reunir en asamblea, que había que hacer ritos expiatorios por la ciudad, otras que tenía que ofrecer sacrificios en acción de gracias a los dioses, otras veces decía que estaba ocupado con juegos y espectáculos, y cuando todas las excusas del mundo se le acabaron, dijo que no se podía debatir esto, no nos podéis reunir, porque no hay cónsul, solo estoy yo. Hace falta otro cónsul para que supla al cónsul que había fallecido. Y así anunció un día para la asamblea que designaría a su colega en el consulado. Y mientras llegaba ese día, los dirigentes del Senado, reunidos en secreto, acordaron entre ellos quién iba a suceder en el cargo a Publio Valerio. Cuando llegó el momento de votar y el heraldo llamó a la primera clase, se presentaron las 18 centurias de jinetes y las 80 de infantería, formadas por los de mayor patrimonio, y nombraron cónsul a Lucio Quincio Cincinato, al que durante todo este follón habíamos dejado ahí cultivando sus pepinos, sus cosillas, sin enterarse aparentemente de nada. Como los que habían votado ya eran mayoría sobre los demás, no hizo falta que votara nadie más. Así que entre la plebe empezó a cundir el temor, porque la plebe tenía a Lucio Quincio por alguien que les odiaba. Ellos habían forzado el exilio de su hijo. Y claro, alguien así ocupando el poder consular, pues oye, agárrate, que se viene, pensarían los plebeyos, que se viene la espada vengadora del cónsul Cincinato. Y en este punto del relato, Dionisio y Tito Livio cuentan las cosas de manera diferente. Aquí Tito Livio dice que directamente fue elegido cónsul y fuera. Pero Dionisio nos dice que los senadores fueron a buscar a Cincinato, ya que para entonces estaba, como te he dicho, trabajando su tierra a su rollo. Esto que te voy a contar, Tito Livio nos lo cuenta más adelante, pero creo que por coherencia narrativa encaja bien aquí. Le da más coherencia al relato, porque Cincinato estaba casi exiliado, y al nombrarlo cónsul, es lógico que los senadores cruzaran el Tíber y fueran a buscarle. Imagínate la escena. Cincinato, a su rollo, con sus bueyes rotulando el barbecho, sin túnica, solamente con un pequeño taparrabos y un sombrero sobre su cabeza, viviendo como un auténtico granjero, cultivando la tierra. Y aquí tenemos el primer elemento que engrandece la figura de Cincinato. Trabajaba él mismo la tierra, honradamente, con sus manos. Al ver que una multitud de hombres entraba en su campo, detuvo el arado, se limpió el sudor y se quedó mirando a ver cómo se acercaba esa gente. Y entonces alguien corrió hacia él y le pidió que por favor se vistiera decentemente, pues una delegación del Senado estaba de visita. Cincinato se metió en su cabaña, se vistió y al salir se presentó ante ellos. Los senadores le saludaron como cónsul de la República, le vistieron con la ropa bordada en púrpura, los lictores le rodearon y le pidieron que por favor les acompañara a la ciudad. Cuenta Dionisio que en ese momento, Cincinato, sorprendido y entre lágrimas, le dijo a su mujer: «Entonces, este año mi campo quedará sin siembra y correremos el peligro de no tener con qué alimentarnos». La abrazó y marchó a la ciudad. Párate un momento a procesar la escena. «Hola, buenas tardes. ¿Es usted Lucio Quincio Cincinato?» «Sí, soy. ¿Quién pregunta?» Y de repente: «Somos el Senado, eres cónsul, venga, trae para acá». Le ponen la túnica y tira para adelante. Ni preguntarle ni nada, esto va así. Eres cónsul y punto. No entraré tampoco a valorar la extrema pobreza con la que se nos relata a Cincinato.
no deja de ser esto un episodio completamente legendario. Pero recordemos que en su familia había habido cónsules. Esta gente formaba parte de la nobilitas, esta gente era lo mejor de Roma. Hay cosas que, aunque sea un relato legendario, chirrían un poquito. Es una leyenda cuyo patrón será copiado una y otra vez para presentarnos a personajes que sin buscar el poder acceden al poder y consiguen sus objetivos mediante un buen gobierno. Por ejemplo, me viene a la mente una película italiana protagonizada por Claudio Bisio, un crack, un actor y cómico italiano que me encanta, y que se titula Benvenuto Presidente, Bienvenido Presidente, que tiene bastantes años, es del año 2013. Creo que tiene una secuela, no la he visto. Yo he visto esta, la primera. Sin entrar en spoilers sobre la película, por si la quieres ver, es una comedia muy entretenida. La historia empieza con el presidente de la República Italiana dimitiendo. Y dirás, qué raro. Bueno, Italia no se caracteriza por estabilidad política precisamente, sí. Y en ese momento, los líderes de los principales partidos políticos, que nos los retratan como corruptísimos lo siguiente, no se ponen de acuerdo en proponer a un sucesor para que ocupe el cargo de presidente de la República, y para trolearse unos a otros, llegado el momento de la votación, votan a una figura histórica, como manera de protesta. El girito viene cuando todos sin querer proponen a Giuseppe Garibaldi, el unificador de Italia. Todo risas por un lado, todo broncas por el otro, unos riéndose de la broma, otros indignados porque se estaban riendo de la dignidad de la República, y justo cuando se iba a anular la votación, se comprobó que había un ciudadano llamado Giuseppe Garibaldi, y que por ley, según la película, yo no lo sé, tiene que convertirse en presidente de la República Italiana. Como te digo, no sé si esto encaja con las leyes italianas, pero lo importante aquí es que este Giuseppe Garibaldi es un bibliotecario modesto de un pequeño pueblo del Piamonte, al que, sin comerlo ni beberlo, de repente él está tranquilamente en el campo y van a buscarle en coches de lujo los líderes políticos. Se bajan del coche. ¿Es usted Giuseppe Garibaldi? Sí. Le saludan como presidente de la República y se lo llevan a Roma, al Palacio del Quirinal, para que ejerza como presidente de la República. Si quieres verla, te la recomiendo, es muy interesante. A ver, es una comedia, no te va a cambiar la vida, ¿eh? Es una comedia, pero, como puedes ver, el relato es exactamente el mismo. Y cuando llegó a Roma, Cincinnato no se anduvo con chiquitas y desde el primer momento puso firmes a todos. Y cuando digo a todos es a todos. Este hombre era Terminator, es Arnold Schwarzenegger. Primero fue a por los tribunos de la plebe y les dijo que se acabaron las chorradas, que por favor desistieran de dar la lata y que si no paraban con eso, anunciaría una expedición contra los volscos y sacaría a todos los romanos de la ciudad. Los tribunos le dijeron que ok, que usted puede hacer lo que quiera, que nosotros usaremos la interquesio para evitar la leva, pero Cincinnato, que era muy listo, convocó al pueblo en asamblea y les dijo: «Hey, recordad que el juramento militar que le habíais hecho a los cónsules, cuando lo de Apio Ordonio, todavía está en pie. El cónsul murió sin despacharos, con lo que, técnicamente, el juramento sigue en pie. Ahí lo llevas. ¿Cómo te has quedado?» Pues igual que se quedaron los tribunos de la plebe, se quedaron todos loquísimos. Les voló la peluca. El girito que nadie esperaba. En ese momento, los tribunos se calmaron ante la amenaza de una expedición militar y Cincinnato nos cuentan que empezó a ejercer las funciones como cónsul y dicen que lo hizo muy bien. Restituyó a los demandantes el derecho a tribunales y él mismo juzgaba con equidad y justicia la mayoría de las querellas. Ahí, sentado durante todo el día en el estrado, mostrándose afable, benévolo, generoso, con todo aquel que llegaba al juicio. Dionisio califica al gobierno de Cincinnato como aristocrático, pero aristocrático en el sentido de el gobierno de los mejores, un muy buen gobierno. Cincinnato fue alabado por el pueblo por sus acciones de gobierno y además porque no quiso jugar al juego de corruptelas del Senado. Te cuento. Cuando acababa su mandato,
El Senado, viendo la estabilidad que había traído socialmente Cincinato, le expresó su deseo de que se volviera a presentar al consulado. Pero aquí Cincinato se muestra completamente en contra de saltarse una supuesta norma que le impedía presentarse 2 veces al consulado. Recuerda que estamos en un momento de la historia de Roma en el cual el derecho es consuetudinario. El derecho es oral y mediante la tradición y la costumbre. Y había la costumbre de no repetir consulados. Fue alabado por no querer presentarse de nuevo. En cambio, los tribunos sí que se habían hecho reelegir los mismos por 3ª vez. Los mismos tribunos se estaban casi perpetuando en el puesto, y los senadores pensaban que Cincinato era el único que les podía hacer frente. El Senado no podía dejar escapar a Cincinato, pero Cincinato fue tajante al respecto. Se enfrentó al Senado, al que acusó de ser igual de irreflexivo que la plebe, y rechazó, de plano, ser reelegido por 2ª vez consecutiva como cónsul, diciendo él mismo que por nada ni por nadie se saltarían las normas que impedían, supuestamente, claro, los consulados consecutivos. El Senado, ante el rechazo de Cincinato, se vio obligado a publicar una disposición que pedía que nadie, por favor, votara a Cincinato, y que si alguien le votaba, sus votos no serían tomados en consideración. Y tras renunciar a un 2º consulado y a los beneficios que le otorgaba el haber sido cónsul, lo dejó todo y volvió a su cabaña con sus pépinos, sus plantitas, y nos adentramos en el año 459. Ese año fueron elegidos cónsules Quinto Fabio Bibulano, por 3ª vez, y Lucio Cornelio Maluginense, y las cosas, por supuesto, se volvieron a torcer para Roma. Por un lado, los tribunos otra vez instigaban a la plebe contra el Senado, y por el otro, mensajeros latinos y hérnicos habían traído malas noticias. Otra vez los volscos y los ecuos se alzaban en armas, y es más, el ejército volsco ya estaba en la ciudad de Ancio, y se temía que Ancio se pasara al enemigo. Tras unas arduas negociaciones con los tribunos de la plebe, de las que las fuentes no nos cuentan nada, se consintió el reclutamiento y los cónsules se repartieron las tareas. Quinto Fabio partiría hacia Ancio con el ejército, mientras que Cornelio se encargaría de defender Roma por si los ecuos se pasaran a saquear, ya que, según dice Tito Livio, es algo que acostumbraban a hacer. Por su parte, hérnicos y latinos recibieron instrucciones de proporcionar tropas a Roma, en honor del tratado que suscribió Roma con los miembros de la Liga Latina tras la batalla del lago Regilo, el tratado llamado Foedus Cassianum, en el que no he entrado en mucho detalle, ya que si la batalla del lago Regilo es supuestamente legendaria, el tratado posterior tiene pinta que también. El ejército que se iba a enviar a Ancio se componía de 1/3 de hérnicos, 1/3 de latinos y 1/3 de ciudadanos romanos. Una vez estuvieron todos reunidos, el ejército salió por la Puerta Capena, una puerta de la que ya he hablado alguna vez, que estaba situada al sur de Roma, al lado de donde están las termas de Caracalla, y me la juego por si algún día vas a Roma. La parada de metro más cercana es Circo Máximo. Me la juego. Las tropas romanas acamparon a corta distancia de Ancio y de los cuarteles enemigos. Los volscos no salieron al encuentro de las tropas romanas porque estaban esperando la ayuda de los ecuos. Y ante este escenario, el cónsul Quinto Fabio no podía permitirse esperar a que las fuerzas enemigas duplicaran su número. Así que al día siguiente formó en torno a la empalizada del campamento enemigo en 3 frentes, uno por cada pueblo, en el centro los romanos y en los lados hérnicos y latinos, y dio la orden de atacar a la vez. Los ecuos fueron masacrados, el campamento tomado sin dificultades, y los que al escapar no se metieron en el bosque fueron atropellados por la caballería. Cuentan que la victoria fue rotunda y el botín espléndido.
Y los equos, en lugar de acudir en ayuda de los volscos, no sé si porque habían recibido noticias de la masacre, tomaron un desvío y fueron a la ciudad de Túsculo, la ciudad que había ayudado a Roma contra Apio Erdonio, conquistada por los volscos. Roma no podía dejar a Túsculo así abandonada, debía hacer algo. Así que Quinto Fabio lo dejó todo y acudió en ayuda de Túsculo. Tras varios meses, consiguió rendir a los volscos por hambre, y tras rendirse, los tusculanos obligaron a los volscos a pasar bajo el yugo, sin armas, y vestidos solo con túnica. Esto de pasar por el yugo ya salió hace tiempo en un programa de Roma Eterna, pero con otro sentido. En el programa de Tullo Hostilio te conté la historia de los Curiacios y los Horacios, una de esas grandes leyendas de la Roma monárquica. El Horacio que sobrevivió mató a su hermana Camila al enterarse de que Camila estaba enamorada de uno de los Curiacios, y para purificar su crimen, se le obligó a pasar bajo un tronco colocado en forma de arco como si fuera un yugo. Ese yugo hacía las veces de portal purificador, pero esta vez el arco por el que se hizo pasar a los enemigos, a los volscos, era un arco de castigo. Cuentan que se hacía de una altura tal que el enemigo tenía que pasar con la cabeza agachada, y mientras pasaba recibía insultos, golpes, pedradas, burlas, de todo. No sé hasta qué punto esta humillación al enemigo caído era propia de Roma o era algo común en los pueblos de la zona, ya que tras derrotar a los romanos en el año 321 en la batalla de las Orcas Caudinas, los samnitas hicieron pasar bajo el yugo al ejército romano, humillándolo. Esa derrota fue una de las grandes tragedias que quedarían marcadas a fuego en la memoria colectiva de los romanos, como podía ser, por ejemplo, Cannas. Al estar todavía en un periodo semilegendario, no descartes que Tito Livio hubiera cogido esa tragedia romana y la hubiera puesto ahí, haciendo como que el origen de pasar bajo el yugo fuera romano. Que por cierto, lo del yugo es posible que tú lo hayas sufrido en primera persona. Quizá después de la anécdota del programa anterior y la anécdota que te voy a contar ahora digas, pero Iván, ¿dónde has estudiado? O sea, hijo mío, ¿en qué colegio de salvajes has estado? Yo recuerdo, como juego de niños, cuando por ejemplo jugabas a un juego de estos así de fútbol, de chutar a portería, tal, y fallabas o algo, tenías que pasar bajo el túnel. Y era un túnel en el cual pasabas agachado y los demás, en forma de gracieta, te daban collejas o te tiraban balonazos, lo que sea. Eso es pasar por el yugo. Es una reminiscencia de eso, de humillar al enemigo, aunque sea una broma entre chavales. Pero el origen está ahí. Es casi lo mismo. Menudas collejas me he llevado yo pasando por el túnel. ¿Soy el único loco que ha vivido en un colegio, en un universo paralelo? Si en tu colegio también pasaba eso, por favor cuéntamelo en comentarios para no sentirme el único salvaje de por aquí. Y tras este pequeño desvío, volvamos al relato, porque no contento con humillarlos haciéndolos pasar bajo el yugo, cuando los volscos se retiraban a sus casas, Quinto Fabio dio orden de matarlos, sin dejar ni uno vivo. Feo. Está muy feo eso, Quinto, ¿eh? Criminal. Si los has humillado y les dejas ir, les dejas ir. No los mates por la espalda. Mientras todo esto pasaba afuera, en la ciudad, en Roma, los cuestores Aulo Cornelio y Quinto Servilio demandaron a Marco Volstio. ¿Te acuerdas de Marco Volstio? El que llevó a juicio a Cesón Quincio, testificando que éste había conectado tremendo puñetazo sónico en el pecho a su hermano y lo había matado. Pues a este Marco Volstio le demandaron por falso testimonio, porque se descubrió que su hermano no había muerto por un puñetazo, había muerto por enfermedad en su casa, sin tener ninguna relación con Cesón, y además se comprobó que Cesón, en las fechas del supuesto asesinato, no estaba en Roma, estaba de campaña con el ejército. Vaya, vaya, toda ruina de Cincinato y el exilio de su hijo se hubieran evitado si alguien hubiera comprobado algo de la acusación. Pero ya sabes,
Es la antigüedad, la gente tiene esas cosillas, la gente es impulsiva. Yo me imagino a los tribunos diciendo, bueno, Volscio mintió, bueno, pero era un patricio. Si no mató al hermano, seguro que hizo algo malo. Seguro. Y vaya, el nombre de Volscio ya sonaba inventado y también se inventó la historia. Volscio, en cambio, decía que que paparruchas, que todo es mentira. Y bueno, le invitaron a acudir a los tribunales. Volscio, si esta acusación de los cuestores es mentira, por favor, acude al tribunal y denuncia esto. Y aporta pruebas de lo que dices. En estos tiempos, la demanda correspondía a los particulares y no al Estado. El Estado no actuaba de oficio, incluso en una causa criminal. Como Volscio sabía que lo que había contado de Cesón Quincio eran mentiras, no presentó denuncia alguna, así que se le juzgó por falso testimonio. Pero el juicio se paralizó, ya que los tribunos, que seguían siendo reelegidos una y otra vez los mismos, paralizaban el caso hasta que no se debatiera en asamblea la ley de regulación del poder consular. Se está haciendo pesado ya, lo de la ley se está haciendo pesado. Sois unos pesados. Ese mismo año se cerró el censo y nos cuenta Tito Livio que había en ese año en Roma censados 117.319 ciudadanos. Mucha gente. Y con esta situación llegamos al año 458, año en el que se detendrá el relato. Este programa abarca menos tiempo que los anteriores, menos años, pero las cosas que suceden son más intensas. Los cónsules que se eligieron ese año fueron Lucio Minucio y Lucio Naucio. Estos cónsules tenían dos retos por delante. Uno, el juicio de Volscio, y otro, la ley por la que los tribunos llevaban años liándola a la mínima ocasión. Eran cosas pendientes, cosas sin resolver, que debían de una vez por todas finalizarse. Pero los equos están ahí a la greña otra vez. Los equos rompen la tregua firmada el año anterior y declaran la guerra a Roma. Y al mando de un tal Graco Clelio saquean Túsculo. Rápidamente acuden Quinto Fabio, Publio Volumnio y Aulo Postumio, todos excónsules, a parlamentar con Graco Clelio, como emisarios de Roma para quejarse de esta acción y para reclamar los bienes saqueados. Graco, según nos cuenta Dionisio, tardó mucho tiempo en conceder audiencia a los embajadores como menosprecio hacia ellos, y cuando lo hizo, cuando se presentó ante los embajadores, se mostró altivo y desafiante. Me pregunto por qué vosotros, romanos, que consideráis enemigos a todos los hombres, a todos, incluso a aquellos de los que no habéis recibido ningún daño, por vuestro afán de poder y tiranía, en cambio no permitís a los equos pedir cuentas a estos tusculanos, que son enemigos nuestros, a pesar de que nosotros no acordamos nada respecto a ellos cuando hicimos los tratados con vosotros. Ahora bien, si decís que vuestros intereses han sufrido algún agravio o daño por causa nuestra, no tenemos ningún problema, os daremos una satisfacción de acuerdo con los convenios. Pero si venís a reclamar justicia en nombre de los tusculanos, no tenéis nada que hablar conmigo. Podéis contarle vuestras reclamaciones a ese roble de ahí. Y le señaló un árbol que había cerca. Dionisio dice roble, Tito Livio dice encina. El hecho es el mismo, un insulto a los embajadores romanos. Si queréis ser la policía del Lacio, se lo contáis a este árbol. Id con viento fresco. Los emisarios intentaron mantener la compostura como podían, aunque estuvieran muy ofendidos y sorprendidos por esa pedazo de respuesta a lo original gangsta de Graco Clelio que nadie se esperaba, y en lugar de declarar la guerra automáticamente, lo intentaron hacer por los cauces sagrados. Enviaron una segunda embajada junto con los sacerdotes oficiales para poner como testigos a los dioses y a las divinidades menores de que si no obtenían justicia, Roma se vería obligada a emprender una guerra sagrada. Tampoco le hizo caso, y la siguiente embajada fue el cónsul Lucio Minucio con sus tropas. Graco Clelio, en lugar de plantar cara al ejército romano, lo que hizo fue movilizar a su ejército continuamente huyendo de los romanos.
¿Que los romanos se acercaban? Pues las tropas de Clelio se movían, y así jugando al gato y al ratón, en una maniobra en la que se veía claramente que Clelio no estaba huyendo. Clelio estaba llevando a los romanos a territorio favorable. Pero bueno, eso es muy sencillo decirlo desde fuera. Si estuviéramos en el puesto de Lucio Minucio, pues igual no era tan evidente. Este juego del pilla-pilla acabó cuando Graco llegó a un desfiladero encerrado entre montañas, en un lugar llamado el Monte Álgido. Los romanos entraron y las fuerzas de Graco dieron la vuelta y acamparon en el camino que llevaba fuera del desfiladero. Los romanos se vieron obligados a acampar en ese lugar, en un terreno en el que no era fácil coger forraje para los caballos, porque estaba rodeado de montañas peladas, ni era fácil recoger alimento para las tropas. Las que habían traído de casa ya se les habían acabado. Intentaron atacar a los ecuos, pero estos rechazaron el ataque romano y los obligaron a parapetarse en su campamento. Graco Clelio ordenó que se rodeara el campamento romano por un foso y una empalizada, y su plan era esperar, era hacer que el hambre obligara a los romanos a rendirse. En una magnífica jugada estratégica, el cónsul Lucio Minucio y su ejército estaban completamente atrapados. Bien jugado, Lucio, bien jugado. Las noticias de lo que estaba pasando llegaron a Roma y Quinto Fabio, que estaba ejerciendo como prefecto en la ciudad, empezó a reclutar un contingente de tropas que estaría bajo las órdenes de Tito Quincio, cuestor y excónsul. El otro cónsul, en cambio, Naucio, estaba de expedición de castigo en territorio sabino, pues nos cuenta Tito Livio que los sabinos habían estado saqueando los campos romanos hasta casi llegar a las murallas de la ciudad. Se le envió una carta pidiéndole que acudiera inmediatamente en ayuda del cónsul atrapado. Por favor, vuelve a Roma. Llegó durante la noche y, sin perder tiempo, se reunió con Quinto Fabio y con los más ancianos del Senado sobre lo que se tenía que hacer en ese momento. Estuvieron todos de acuerdo en que el cónsul Naucio no era el lápiz más afilado del estuche, no era el líder que el Estado necesitaba en ese momento, y se decidió nombrar a un dictador para que encauzara y arreglara la situación. Parece que nadie confiaba en las dotes de mando de Naucio. Pobre Naucio. Esto es así. Muchas historias de Roma vemos que hay dos cónsules, uno que es capaz y otro que es un poco menos capaz. Y esta vez le ha tocado a Naucio. ¿Y quién fue elegido dictador? Dilo. Sí, efectivamente. Lucio Quincio Cincinato, que estaba tranquilamente en su cabaña, con sus tierras. Y es en este punto del relato en el que Tito Livio nos presenta la delegación del Senado yendo a verle. Hay una obra en el Museo del Prado de Juan Antonio Rivera y Fernández llamada Cincinato abandona el arado para dictar leyes a Roma, y que es, por cierto, la imagen que ilustra este programa, en la que se retrata este momento. Momento que Dionisio nos presenta dos veces y Tito solo una, ahora. Los emisarios, al llegar, pidieron que por favor vistiera su toga para escuchar las instrucciones del Senado, y Cincinato preguntaba, ¿pero qué pasa? ¿Ocurre algo grave? En ese momento le nombraron dictador, y él, lejos, pero muy lejos de alegrarse, se volvió hacia su esposa, Tracilia, dato que nos da, por cierto, Tito Livio, y le dijo: entonces, la cosecha de este año también se perderá por causa de mis ocupaciones, y por desgracia todos pasaremos hambre. Por mandato oficial había una embarcación a disposición de Cincinato, y después de cruzar el río Tíber lo recibieron sus tres hijos, sus amigos y allegados, y también la práctica totalidad del Senado. Rodeado por toda aquella concurrencia y precedido por los lictores, fue acompañado al lugar donde residiría como dictador. Los plebeyos también se acercaron a ver cómo volvía Cincinato a Roma. Despertaba mucha expectación el nombramiento de Cincinato como dictador, pues creían y sabían que Cincinato
era más riguroso que la dictadura en sí misma. Al día siguiente, Cincinato acudió al foro antes del amanecer y nombró como jefe de caballería, como Magister Equitum, a Lucio Tarquicio, un soldado de ascendencia patricia, pero que por falta de recursos había servido en la infantería y era considerado el mejor combatiente de toda la juventud romana. Lucio Tarquicio, por una letra, no es Lucio Tarquinio como el soberbio. Igual su familia se cambió el nombre, pero ¿vosotros no erais los Tarquinios? No, nosotros somos Tarquicio de incógnito. Nosotros somos Romano de incógnito, somos los Tarquicios. Lo primero que hizo Cincinato, tras nombrar a su segundo al mando, fue acudir a la asamblea, proclamar la clausura de tribunales, el cierre de las tiendas en toda la ciudad y prohibió los negocios privados. Roma se cerraba. Acto seguido ordenó que todos aquellos que estuviesen en edad militar se presentasen en el campo de Marte antes de la puesta del sol armados, con alimentos cocidos para 5 días y con 12 estacas destinadas a la empalizada del campamento. Los que no estuvieran en edad militar tenían la misión de cocer los alimentos del vecino, mientras los reclutados preparaban las armas e iban a buscar las estacas. De aquí podemos sacar detalles interesantes. Según Tito Livio, las raciones que debían aportar cada uno de los soldados para sobrevivir eran de 5 días. Vamos, que se llevaban el tupper de casa como cuando vas al trabajo. Y lo de las estacas me hace pensar en un posible negocio que existiera, muy boyante, de venta de estacas. La casa de las estacas. Oferta de 3 por 1, oiga. Estamos que lo tiramos, me las quitan de las manos. Cuando todo estuvo listo, Cincinato se puso al frente de la infantería y el Magister Equitum al frente de la caballería, y las tropas romanas salieron de la ciudad con una misión: liberar al cónsul y al resto de compañeros. Y se acercaron al campamento enemigo a eso de la medianoche. El dictador ordenó que todo el mundo se detuviera. Cincinato quería dar una vuelta y otear el campamento. Sin bajarse de su caballo, se acercó e inspeccionó, en la medida en que la noche te permite ver, las dimensiones y la forma del campamento enemigo. Una vez inspeccionado el campamento enemigo, ordenó a los tribunos militares que reuniesen en un montón los bagajes y que los soldados, con sus armas y estacas, formasen una larga línea en torno al campamento enemigo, rodeándolo, y que a su señal, todos a la vez, todos, lanzaran un grito de guerra lo más fuerte que pudieran, cavaran una zanja y levantaran una estaca. ¿Todos preparados? En posición, dio la señal y los soldados gritaron con todas sus fuerzas, un grito que llegó hasta el campamento del cónsul, provocando la alegría en el bando romano y el pánico en el bando enemigo. La esperanza creció de nuevo en los hambrientos corazones de Lucio Minucio y sus hombres, hasta el punto que en ese momento ordenó coger las armas y atacar para ayudar a Cincinato. Distraídos como estaban rechazando a las tropas de Lucio Minucio, los soldados de Graco Clelio no pudieron evitar que las tropas de Cincinato acabaran al amanecer la muralla de estacas, y una vez acabada la construcción, se prepararon para el combate. Los equos se tenían que enfrentar a la vez contra 2 ejércitos. No tenían opción. Era masacre sí o sí. Estaban rodeados y además estaban cercados por una empalizada con estacas. Así que los equos dijeron: hey, no, espérate, hasta aquí. Rogaron tanto al dictador como al cónsul que les permitieran por favor dejarles marchar desarmados. El cónsul Minucio le dijo a Graco Clelio que con él no debía negociar nada, que se fuera a hablar con el dictador, con Cincinato. Y este, tajante, como siempre, Cincinager, ordenó que encadenaran a Graco Clelio a los mandos superiores de su ejército, pidió a los equos, como pago,
la ciudad de Corbión y les hizo pasar a todos bajo el yugo antes de dejarles marchar. Dejarles marchar a la tropa. A los oficiales superiores y a Clerio los mantuvo presos. Conquistado el campamento y con abundante botín, pues los ecuos habían sido obligados a irse sin nada, si me apuras, se fueron solo con las túnicas, incluso descalzos. Cincinato ordenó que se repartiera gran parte del botín entre sus soldados. Y remarco el sus, porque al ejército consular y al propio cónsul, Cincinato les dijo: no tendréis nada, soldados, en el botín procedente de un enemigo del que estuvisteis a punto de ser presa vosotros. Y tú, Lucio Minucio, hasta que comiences a tener el coraje de un cónsul, estarás al frente de estas legiones, pero como legado. Lucio Minucio, allí mismo, sin esperar, dimitió de su cargo de cónsul y permaneció en el ejército como legado. Los soldados de Cincinato votaron para que se le entregara una corona de 1 libra de peso al dictador y le saludaron con el título de protector, protector de Roma, protector de la República. Cincinato volvió a Roma y el Senado le otorgó, según nos cuenta Dionisio, el triunfo más grande que se había visto nunca. Desfiló Cincinato y delante de su carro iban los jefes enemigos encadenados, precedidos por sus enseñas militares. Detrás, las felices tropas de Cincinato cargadas con el botín. Cuentan que había un festín preparado delante de cada casa y que la gente, feliz por la victoria y seguramente perjudicada por el alcohol, marchaba detrás del carro del dictador cantando, bailando y bebiendo. Ese mismo día se le concedió a Lucio Mamilio, al de Túsculo, el derecho de ciudadanía romana. Tras el triunfo y la fiesta posterior, llegaba la hora de la venganza. El juicio a Volscio se celebró y fue condenado por falso testimonio y se exilió a Danubio. Salvada Roma, vengada la afrenta contra su hijo y su familia, y limpiado el nombre de sus antepasados, Cincinato convocó al pueblo en la asamblea, rindió cuentas de todo cuanto había hecho y dimitió de su cargo de dictador. A pesar de haber recibido el poder durante 6 meses, Cincinato abandonó el cargo a los 16 días. Cuando el Senado le rogó, por favor, que tomara toda la tierra conquistada que quisiera, así como esclavos, dinero del botín para poder recuperarse de esa pobreza a la que había sido injustamente condenado, Cincinato no quiso nada. Cuando sus amigos y parientes le ofrecieron regalos, Cincinato con una sonrisa los agradeció de corazón, pero también los rechazó. No quería nada. Regresó de nuevo a aquella pequeña cabaña y cambió la vida de rey, que era de facto un dictador, por la del campesino que trabaja su propia tierra, sintiéndose mucho más orgulloso en su pobreza que otros en su riqueza. Aún viviría muchos años más, y Roma, por supuesto, volvería a necesitar de sus servicios, siendo ya anciano. Pero de momento, su participación acaba aquí. Esta ha sido la historia de Lucio Quincio Cincinato, el hombre que renunció al poder.
Voy a beber un poco de agua porque entramos en la sección sin música. Así me refresco un poco la garganta. Vaya programa, ¿eh? Vaya Cincinnager. Arnold Cincinnager. Qué grande. Me imagino a Cincinnato como... ¿Sabes el momento de Futurama ese de soy licenciado en no sé qué dice? Y hay una furgoneta que le da una hostia y le dice ¿es usted licenciado en chorradas? Pues Cincinnato es esa furgoneta. Que se acerca al tribuno de la plebe y Cincinnato le dice es usted tribuno de chorradas. Es el arquetipo de romano perfecto. Catón tendría pósters en su casa y tendría la carpeta forrada de fotos de Cincinnato. Es una maravilla de relato. Ese héroe que vive en la pobreza injustamente, apartado de todo, arando su tierra con sus manos ahí, trabajando el campo, de sol a sol, pero cuando la patria le llama, acude, sin rechistar, y cuando ha servido a su patria, se vuelve a sus pepinos, a sus cositas, a sus verduritas, a sus bueyes, a sus conejos. Es un relato muy interesante, como interesante el de Apio Ordonio. Es posible que sea la primera vez que oís hablar de Apio Ordonio. Un punk, un revolucionario, un invent, no sabemos, pero por lo que parece está todo encuadrado dentro de la conflictividad social que todavía arrastramos y que vamos a arrastrar durante mucho tiempo. Y entrando ya en la zona de la sección sin música oficial, tenemos que hablar. Tenemos que hablar muy seriamente porque me ha encantado lo de la tortilla de patatas. No lo viste venir tú, no lo vi venir yo, y el programa anterior se llenó de comentarios sobre tortillas de patatas y me parece delicioso. Nunca mejor dicho. Y me encanta que haya tanta diversidad de gustos para las tortillas. A ver, tiene que haber de todo. No a todo el mundo le puede gustar la excelentísima tortilla cuajada. Todo el mundo tiene su gusto y eso es genial. Que a veces en redes sociales se lían unas guerras. Madre mía, a mí, personalmente, en la cuenta de Pijos Magníficos, la última vez que subí una tortilla, esos ladrillos, está seco, no sé qué. Mira, nunca más subo una tortilla. Porque te la juegas. Te juegas la vida subiendo comida, fotos de comida a Twitter España. Porque cuando no es, eso no es paella, es arroz con cosas, es la tortilla. Cuando no la croqueta, cuando no tal. Yo admiro, sinceramente admiro a los... Suelen ser americanos o ingleses que suben auténticos crímenes culinarios y le dicen, no, esto es Spanish omelette, Spanish tortilla. Y tiene chorizo, por ejemplo, o dicen paella y eso es lo opuesto a la paella. Bueno, en el fondo la gente come lo que quiere, ¿no? Pero se la juegan. Van ahí a pecho descubierto porque Twitter España es lo más loco del mundo. Twitter España es lo más random y con la comida de lo más violento que te puedes echar a la cara. Yo a veces pongo un tweet y lo silencio, como quien tira un filete a un estanque de tiburones. Digo, venga, que sea lo que Dios quiera. Ahí os apañéis. Pero no hay que enfadarse. Hay que tomárselo con humor. Cada persona tiene su gusto. Y es bonito porque, por ejemplo, si algún día hacemos una mega quedada tortillera todos, no nos vamos a pelear. Porque no es... No, a mí... Si no la pones... No, haz una así y otra así. Hacemos una para cada uno. Así no hay discusión. ¿Que a ti te gusta poco hecha y a mí muy hecha? Pues hacemos dos. Y ya está. Y apañado. Muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por comentar, muchas gracias por participar en estas locuras que se me ocurren. Y estos días he estado escuchando otra vez a uno de mis podcasts favoritos. Y esta semana te propongo otro juego, ya que en comentarios a veces sale gente preguntando por otros podcasts de historia, otros podcasts y tal. Así que vamos a, entre todos, recomendar podcasts. Por ejemplo, escríbeme en comentarios tu top 3 o si no puedes ceñirte a 3, tu top 5 de podcasts. No vale nombrar este, vamos a nombrar otros. Vamos a hacer que la comunidad de podcasting entre todos sea una gran familia. Si me estás escuchando y tienes un podcast, recomienda el tuyo. Quiero que recomiendes 3 o 5 podcasts como quieras, que te gusten o el tuyo incluso.
Por ejemplo, mis 3 podcasts. El primero, el Descampado. Eso, vamos. Descampado, me he puesto firme y todo. Al hablar del Descampado, me tengo que levantar de la silla. Está haciendo unas cosas, Sergio, que son serious shit. Serious shit. Porque aparte de los programas que son impecables, a nivel técnico, a nivel documental, a nivel narrativo, a nivel de vocalización, a nivel de sonido, todo, está creando un género nuevo. Desde que el podcast está en la plataforma de Podium Podcast, está creando en las introducciones, en las intros, porque Podium Podcast tiene como una breve intro en la que dice Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Y ahí, lo que nadie se ha atrevido a hacer, Sergio empezó modificando la intro, obviamente poniendo después la intro correcta, pero jugando a modificar antes la intro, y está creando en esas intros toda una trama, toda una serie. Porque si pones cada intro, después las juntas todas, eso va a ser una serie en sí misma, con un argumento totalmente separado de lo que es el podcast. Entonces tienes 2 programas en uno. Tienes la intro, que cada vez es más larga, y luego tienes el programa que ya es maravilloso. No he encontrado eso en Apple Podcasts. ¿Cómo? ¿Siri? Bueno. Y después de esta interrupción de Siri, es que cuando hablo hago gesticulaciones, hago aspavientos con los brazos y he movido el reloj y bueno. Y el segundo podcast que quiero recomendar es uno en el cual llevo esta semana cada día escuchando uno. Es uno de mis favoritos de siempre. Lo escucho desde hace mucho y me ha acompañado mucho. Y es La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, presentado por Diego y Seba. Un podcast uruguayo. Un drama humano hilarante. Es un podcast que habla de historia, habla de diferentes temas de la historia. Por ejemplo, te puedes encontrar uno de la mafia, otro de... haciendo una serie con los reyes de España, con los Austrias. Y a veces llevan a gente que habla de temas y tal cual. Y es una manera de explicar la historia muy parecida a la mía. Muy, muy parecida a la mía. Porque es un sentido del humor en el cual me siento muy representado. Es muy grande. Esta gente es muy grande. Y te lo recomiendo. La Tortulia Podcast está en iVoox también. Son originals, son de la familia Originals. Y ese es el segundo. Y el tercer podcast que quiero recomendar es el podcast de Sonia Chávez, Órbita Arrakis. Tiene una manera de narrar, una voz increíble. Increíble, a mí me encanta. Su voz y su forma de narrar es espectacular. Sube relatos, audiorelatos, está muy bien. Y sí, dije de 3, pero un cuarto, porque si hablo de relatos, porque si hablo de audiorelatos, no puedo dejar de mencionar a La Voz. La Voz, señores, La Voz es Corman y Los Cuentos de la Casa de la Bruja, un podcast que también es Originals y es fantástico. Ficción sonora, audiolibros, de misterio, es... Vamos, tiene una voz ese hombre que ya la quisiera yo. Y estas son mis 4 recomendaciones. Sí. Pues es que no me da la vida para más. No me da la vida para más. Así que si entre todos descubrimos nuevos podcasts, descubrimos nuevas cosillas, oye, pues es bonito, ¿no? Y sigo barruntando la idea del directo. Cómo hacerlo sería el 22 de mayo, en caso de hacerse, sería el 22 de mayo. Estoy ahí mirando en qué plataforma. Ya iré comentando novedades en las redes sociales y en la comunidad, por supuesto, de iVoox, que es la herramienta principal. No me voy a extender más, no voy a enrollarme más. Solo quiero agradecerte infinitamente de corazón que escuches Roma Eterna, que ayudes a este podcast a crecer y si quieres ayudarlo todavía más, tienes varias maneras. Tienes la suscripción gratuita en iVoox, que eso, por favor, si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas porque recibirás notificación al instante de cuando subo programa, de cuando mando un mensaje a la comunidad y cuantos más seamos, mejor para todos. Y si encima crees que Roma Eterna merece tu apoyo económico, porque Roma Eterna es gratuito, la suscripción es gratuita, pero crees que este trabajo merece un apoyo económico, tienes 2 maneras de hacerlo. Puedes apoyar el podcast económicamente en iVoox, que es una suscripción mensual, desde 1,49 € al mes. Hay diferentes franjas, pero esa es la primera, muy barato. O bien,
si no quieres suscribirte y quieres hacer una aportación puntual, en la plataforma Ko-fi me puedes invitar a un chupito de garum, que llamo, que el chupito de garum puede ser un poco asqueroso, pero yo me lo bebo. Tú me invitas y me lo bebo, me cago en la leche, me lo bebo. En la plataforma Ko-fi, de la que te dejo el enlace en la descripción de este programa. Y si quieres comentar cualquier cosa, si tienes algún trabajo, alguna cosa que quieras que se comente, quieras que se lea, quieras que se hable de ello relacionado con Roma, relacionado con la historia, no dudes en escribirme, no dudes en ponerte en contacto conmigo porque yo estaré encantado de poder hablar de ello. Esta sección también puede ser un espacio en el cual entre todos recomendemos cosas nuevas, como por ejemplo podcasts o libros, blogs, canales de YouTube, artículos. Si estás escribiendo un paper, te han publicado un paper, oye, Iván, mira, me han publicado esto sobre esta cosa, pues me lo leo y lo debatimos. Roma Eterna tiene que ser una plataforma en la cual el conocimiento, la cultura romana, la historia, se celebre. Con sentido del humor, con pasión, con ganas y con amor. Y si quieres ponerte en contacto conmigo para cualquier tema, tienes varias maneras de hacerlo. En los comentarios del programa puedes dejarme tu comentario, estaré encantado de leerte, de contestarte. Puedes enviarme un correo electrónico a romaaeternapodcast@gmail.com. Puedes escribirme por Twitter, puedes seguirme en la cuenta de Twitter del podcast, que es @romaaeternafm. Y ahora también puedes seguirme en Instagram, en la cuenta Roma Eterna Podcast, en la cual iré subiendo fotos de todos los temas relacionados con Roma, con historia, o sea, memes, fotos de mis viajes a Roma, historias. Igual el directo lo hago en Instagram, no sé, estoy dándole vueltas a todo, a ver cómo lo hago, pero puedes seguirme ahora también en Instagram. Y sin más, voy a poner la música, ahí está. Agradecerte de nuevo la escucha del programa, agradecerte que estés ahí. Me ayuda mucho tu me gusta, me ayuda mucho tu suscripción, me ayuda mucho tu escucha. Siempre te estaré agradecido, eternamente agradecido. Y el siguiente programa va a ser sobre mitología, sobre religión. Vamos a empezar a hablar de religión romana, que ya hay ganas, ¿verdad? Vamos a meter la patita en la religión romana. Una nueva serie que iniciamos, porque todo está siendo nuevo. Iniciamos la serie militar, llevamos la serie de la República, ahora vamos a iniciar la serie de la religión, iniciaremos otra serie de costumbres romanas, de vida diaria, para hablar de comida, de juegos, de ocio, de todo. Y va a ser divertido, va a ser guay. Hablaremos de religión, hablaremos de mitología. Dentro de 15 días, te espero, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Usted es licenciado en chorradas.